luego me emociono. Ok. Entonces vamos a empezar con los carbohidratos, que también se les conoce como hidratos de carbono, como dice Claudio. En los libros los pueden encontrar de las dos formas. El nombre más común es carbohidratos. ¿Por qué se les llama hidratos de carbono? ¿De qué estaban compuestos ahorita que hicimos lo de los carbohidratos? De ¿Cuáles? carbono e hidrógeno. Carbono e hidrógeno principalmente. ¿Cuáles son las funciones principales de estos carbohidratos? Bueno, tiene funciones biológicas muy importantes. Ustedes ya lo vieron en su curso de biología hace 2 años. Son la principal fuente de energía para las funciones corporales, es decir, para cuando se levantan, para cuando caminan, ¿ok? Es la principal fuente de energía necesaria, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo me voy a levantar, necesito energía para levantarme, para lavarme los dientes, para bañarme, etcétera. También sirven como almacén de energía. Esta energía también se almacena en el cuerpo y eventualmente si nosotros consumimos muchos hidratos de carbono o carbohidratos, ¿qué es lo que nos pasa? Vamos a almacenar mucha energía. Vamos, aparte de que vamos a almacenar mucha energía, la vamos a almacenar y se va a Vamos convertir a en... poner gordos. Exactamente. Entonces, el exceso de carbohidratos, bueno, también tiene sus consecuencias, ¿no? Estas son las funciones principales. Sin embargo, pues los hidratos de carbono los encontramos en muchas presentaciones. Pero bueno, también sirve como respiración celular y como, bueno, para que se lleven a cabo estos procesos de respiración celular y que se lleve a cabo también la interacción con otras células. Estas son como las funciones principales de los carbohidratos. Y además, una parte muy importante es que forman parte estructural, o sea, forman parte de la estructura del ADN y del RNA. Entonces, esto es muy importante porque necesitamos azúcares que vayan conformando este material genético. Entonces, tiene muchas funciones que son necesarias para la vida. Si se dan cuenta, pues son fuente de energía, almacén de energía, forman estructuras importantes, etcétera. ¿Puedo cambiarla a la diapositiva? No, Ok. Entonces, ¿cómo se constituyen o cómo se construyen estas moléculas de carbono? Contienen alrededor de 3 a 9 átomos de carbono. Habíamos dicho que los carbohidratos están compuestos principalmente de carbono y de hidrógeno. Entonces, están formados carbono, hidrógeno y oxígeno. Generalmente los carbohidratos, o bueno, estas moléculas están presentes en organismos vegetales, es decir, en plantas, y en una cantidad menor en animales. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener esta mayor cantidad de carbohidratos? De los alimentos vegetales, que son las plantas. Esta es una molécula. Entonces, aquí tenemos una molécula de un carbohidrato. Esta molécula va a tener presente el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y si se dan cuenta, tenemos los 3 átomos diferentes, con diferentes colores. El negro, el rojo y el blanco, que corresponden a carbono, hidrógeno y oxígeno. Cada molécula va a tener una composición diferente dependiendo de qué molécula se esté hablando, ¿no? En este caso, esta molécula creo que era de la glucosa, si no mal recuerdo. Y entonces, ahorita les voy a poner otra molécula de la glucosa para que la observemos. Esta molécula se conoce que por cada 2 átomos de carbono hay uno de hidrógeno. Ahorita se los voy a presentar en la siguiente diapositiva. ¿Puedo cambiarle? La proporción, como les mencionaba, de hidrógeno con respecto al carbono es 2 a 1. Entonces, tenemos aquí el ejemplo. Si se dan cuenta, tenemos 6 carbonos y ¿cuántos tenemos de hidrógeno? 12. 12, es el doble. Entonces, por cada molécula de hidrógeno hay 2 de carbono.
¿ok? Y entonces esta es la molécula del azúcar, que era la que les mencionaba, de la glucosa. Aquí tenemos presentada esta molécula de 3 formas. Lo tenemos de la forma lineal, la forma cíclica y la fórmula podría ser con el modelo de esferas y barras, pero también está representado como en un modelo estructural, si se dan cuenta. Entonces, aquí está muy sencillo porque aquí ya les marca todo, ¿no? No es tan complicado. Ustedes ven las cosas y dicen, no, maestra, pero es que eso está muy, muy complicado. Y no, hay que tomar en cuenta que yo ya les había dado unas reglas de cómo se iban acomodando. Por ejemplo, el carbono, ¿cuántos electrones tenía que podía compartir? ¿Se acuerdan? Tenía 4. Entonces, por lo tanto, puede tener, a ver si lo puedo rayar aquí. Espera, porque no pinta mi pluma. Acá, carbono. Y entonces puede tener 4 para compartir, ¿no? Y eso es lo que ocurre aquí en la fórmula lineal, que tenemos nuestro carbono y va a compartir. Entonces, nuestra glucosa es C6H12O6. Entonces, aquí en una forma que está representada en esta fórmula estructural, tenemos nuestros átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y después tenemos nuestros átomos de oxígeno, que son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por último, nuestros 12 átomos de hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y entonces así se encuentra representada. Lo mismo vamos a tener de este lado, solamente que esta se va a acomodar conforme al, ¿cómo se llama? Tienen una estructura específica. No es que yo nada más llegue y los acomode de, ay, aquí voy a poner el hidrógeno y aquí voy a poner el oxígeno. Tienen una estructura específica. Si nosotros cambiamos alguno de estos elementos, ya no corresponde a la molécula del azúcar. Entonces, esto también depende mucho de la estructura química y de qué estemos hablando. Y lo mismo pasa con la forma cíclica, ¿no? Va a estar representada en un, ¿cómo se llama? En un hexágono y entonces va a tener los mismos elementos, ¿no? El mismo número de átomos de hidrógeno, de carbono y de oxígeno. Entonces, esta es la proporción respecto al carbono, o sea, en casi todas las moléculas de carbohidratos va a ser así. Por cada, por cada átomo de hidrógeno va a haber 2 de carbono, ¿va? Y entonces aquí lo vemos representado con que hay 6 de carbono y hay el doble de hidrógeno. ¿Ok? Es una representación 2:1. Ok, ¿puedo cambiarle? Sí. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar del almidón. El almidón, bueno, observen esta fórmula y observen la de acá. Son muy parecidas, ¿ok? Sobre esta de la glucosa. Bueno, pues el almidón está formado por largas cadenas de glucosa. Es decir, son muchas moléculas de glucosa unidas unas con otras. Esto forma el almidón. ¿Alguien alguna vez ha escuchado el almidón? ¿Qué es el Sí, almidón? ¿Qué es el almidón, Creo que es Ezequiel? el que le da los volumen a las panes, cosas, ¿no? ¿no? A ver, primero Ezequiel y luego Luis. Es el que está en las harinas, ¿no? Parecen que algunas son harinas de almidón o una cosa así, ¿no? A ver, Luis. Es el que le da volumen a la comida, ¿no? Algo así, a los panes. Volumen a la comida. ¿Alguna otra Las idea? papas. En las papas, ¿es correcto? ¿Alguna otra idea del almidón? ¿No? ¿Ya todos mencionaron? Bueno, pues el almidón se encuentra en muchos de los carbohidratos. Son cadenas estructurales de glucosa. Por eso es muy difícil romperla, porque imagínense, tenemos una unión de una molécula muy grande que es la glucosa. Entonces, son muy difíciles de digerir, ¿ok? El almidón, bueno, en general los carbohidratos son difíciles de digerir. Entonces, por eso no se recomienda que desayunen un pan en la mañana, porque como estas cadenas son muy difíciles de romper, necesita más energía.
de la que necesitaríamos a lo mejor para algo más, más ligerito. ¿Ok? Vamos a ir viendo estas clases, las diferentes tipos de biomoléculas para una alimentación más sana. Entonces, como es más difícil de digerir, entonces gastas más energía. Entonces, en la mañana, si te comes un pan, tomas leche, que es proteína y grasa y demás, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a dar sueño. O sea, es lo primero. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está tratando de romper todas estas cadenas de almidones, de carbohidratos, de grasas, de proteínas, de lípidos, ¿no? Entonces, el almidón lo encontramos en las papas, como mencionó Emiliano, y además, bueno, en las harinas, sí, ¿por qué? Porque acuérdense que estamos hablando que vienen de partes vegetales, ¿no? De las plantas y demás. El almidón es un tipo de carbohidrato, ¿ok? ¿Puedo cambiarle? Sí. Ok. Reaccionan con oxígeno produciendo energía, que es una de las funciones de los carbohidratos, que es brindar energía. Tenemos otro ejemplo aquí. No había terminado de copiar la última. Ok, tenemos el otro ejemplo que es la celulosa. ¿Dónde han escuchado el término de celulosa? Algunas pomadas que venden. ¿Pomadas de celulosa? No es cierto, eran el papel. ¿Las frutas no tienen celulosa? Las frutas tienen celulosa, el papel tiene celulosa. ¿Alguna otra idea de la celulosa? Ok. Ya, gracias, Miss. Entonces, la celulosa, fíjense cómo están acomodadas las cadenas de la estructura química. Son cadenas muy complejas y están unidas unas con otras. La celulosa generalmente, más bien, proviene de, ¿cómo se llama? Es la construcción de los tallos, troncos y hojas. Entonces proviene de las plantas. ¿Ok? La celulosa va a estar formada por grandes cadenas de glucosa. Si se dan cuenta, aquí tenemos las cadenas de la glucosa y son muchas, muchas, muchas cadenas de glucosa. Y entonces, la celulosa es un tipo de carbohidrato. ¿Dónde lo encontramos? Como habíamos mencionado, lo vamos a encontrar en los tallos, en los troncos, en las hojas, están conformando a la planta. Entonces, como conforman a la planta, es más complicado para nosotros digerir también toda esta parte de la celulosa. También este es un tipo de carbohidrato. Tenemos ya mencionamos almidón, celulosa y ahorita vamos a ver el último, ¿ok? Que son los azúcares. ¿Puedo cambiarle? No, Ok. no, Miss. Ustedes me avisan. Déjenme. Entonces, todos los carbohidratos que necesitamos para vivir los vamos a obtener a partir de los alimentos de los cuales nos alimentamos, ¿ok? O consumimos más bien. En este caso, hay muchos alimentos los cuales tienen estos carbohidratos. Ya habíamos mencionado unos. Tenemos los cereales, tenemos el maíz, tenemos el arroz, tenemos las papas, también incluso la leche también contiene carbohidratos. Y ustedes observen, en cualquier producto que usted, ahorita ya con el etiquetado, con el nuevo etiquetado, ya te viene ahí un poco más explícito de qué es lo que te estás alimentando, ¿no? O incluso pónganse a leer las etiquetas de sus productos de los que se alimentan, no sé, de unas galletas, yo qué sé. De lo que dice exceso de grasas y todo eso, Miss. Exactamente, con el nuevo etiquetado. Entonces, ustedes se ponen a ver cualquier etiqueta de cualquier producto y ahí les viene la cantidad de carbohidratos que contiene, la cantidad de lípidos, la cantidad de grasas, ¿ok? Ahorita nosotros apenas estamos viendo carbohidratos. Durante la semana vamos a ver también lo que son los lípidos, las grasas. En el caso de los carbohidratos, y es bien importante porque viene en todas las etiquetas de esta nueva
que fue como ley, donde se ponía ya el nuevo etiquetado. Si se dan cuenta, la mayoría viene con exceso de azúcares. Los carbohidratos son parte de los azúcares, son azúcares. Entonces, hay diferentes tipos de azúcar y son carbohidratos y son difíciles de romper las moléculas. Por eso México es uno de los países con obesidad. ¿Por qué? Porque consumimos demasiados carbohidratos. Y el problema no es consumirlos. Nosotros en nuestra dieta la necesitamos. ¿Por qué? Porque tiene funciones muy importantes como brindarnos energía, etcétera. ¿Cuál es la cuestión con el consumo excesivo de carbohidratos? ¿Cuál creen que sea? ¿No? ¿Ninguna idea? ¿Para qué, No, Miss? Que haya un consumo excesivo de carbohidratos. ¿Cuál es el problema? ¿Engordes? Que que son los engorde. ¿Cómo, Clau? que tristemente los carbohidratos son los alimentos más good. No necesariamente, pero el problema del consumo excesivo de carbohidratos es que no realizamos alguna actividad física que nos ayude como a metabolizar más rápido, metabolizarlos de diferente forma, ¿no? Siempre nos dicen, hay que hacer ejercicio para quemar calorías y demás. Entonces, hagan de cuenta que a Claudio le vamos a representarlo con no sé, con un número, ¿no? A Claudio le damos 10 carbohidratos, ¿va? Entonces, Claudio con 10 carbohidratos puede cumplir sus funciones esenciales, que son tener energía, almacenamiento de energía, forma las estructuras importantes de su cuerpo. Entonces, con 10, Claudio está súper bien. Entonces, él necesita a lo mejor quemar nada más 2, ¿no? Entonces, se queda con los otros 8 restantes para sus actividades diarias. Entonces, Claudio está muy bien con sus 10, pero llega a lo mejor, no sé, supongamos que llega, ¿quién? Emiliano, y le da 5 carbohidratos más, entonces Claudio ya tiene 15. Entonces, Claudio ya tiene 5 de más. Pero, ¿qué pasa con los carbohidratos? Los carbohidratos, como los encontramos en muchos alimentos que nos gustan, como las galletas, las papitas, que el juguito, etcétera. Entonces, pues La sociedad tiene la culpa por hacer los carbohidratos tan ricos. exactamente, pero yo creo que también es decisión propia decir, hoy no me voy a comer ese pastelito, mejor luego, porque ya comí mucho. Y entonces Claudio se come esos 5 carbohidratos extra. Pero Claudio no va a hacer nada de ejercicio más lo que hace normalmente, ¿no? Entonces, esos carbohidratos se van a guardar como energía. Su cuerpo los va a almacenar. No los necesita ahorita. No los necesita para ir a correr, no los necesita para ir a nadar. Entonces, ¿qué va a hacer su cuerpo? Su cuerpo va a decir, no, se me hace que esta energía la voy a tener aquí de reserva y la voy a guardar, porque si Claudio mañana se le ocurre ir a andar en bici y no tengo energía, pues me voy a desmayar. Entonces, mejor la guardo y la voy a guardar aquí en el cuerpo y ya cuando la ocupemos, pues ya, ¿no? Y entonces se empieza a almacenar esa energía. Pero después a Claudio llega Yandel y le dice, yo te invito 2 pambazos, vente, vamos con la señora. Y óndale, Claudio ya se fue a comer 2 pambazos extras más lo que ya había comido. Entonces, Claudio ya no tiene 15 carbohidratos, ahora ya tiene 18. Ya tiene 8 carbohidratos extras que no necesita. Y entonces a Claudio le va a empezar a salir que la lonjita. ¿Por qué? Porque todo esto se va almacenando en el cuerpo. Pero, Miss, aquí viene lo más importante. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena, Clau? Oh, sí, vaya que lo valió. Y después ya Claudio ya subió 1 kilo. Y después 2 kilos.
Y después ya se pasó del peso que tenía que él estar. Ya su índice de masa corporal superó lo que él tenía que tener para un adolescente de su edad. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pues Claudio ya tiene problemas donde su índice de masa corporal va a ser mucho mayor, puede llegar a sobrepeso, pero Claudio, él se siente bien, tranquilo, y de repente un día se da cuenta que ya le cuesta trabajo subir las escaleras, que está, oh, que ya no puede correr en educación física, que es lo que probablemente nos pase regresando de la pandemia, ¿no? Porque ahorita estamos en nuestra casa, no podemos salir. Bueno, en el caso de Alan, pues él se sigue ejercitando, pero los que a lo mejor hacían una actividad ya no la están realizando, ¿no? Y entonces es importante que vayamos cuidando nuestra alimentación, porque bajar de peso es algo complicado, no lo puedes hacer de jalón, aunque hay muchos productos mágicos de que, ay, tómate esto y bajas 10 kilos, eso da una descompensación al cuerpo, porque tu cuerpo está acostumbrado a una alimentación y que tú se la quites de repente, esto genera muchos problemas. Entonces, es importante saber cuál es la cantidad necesaria de carbohidratos que necesitamos consumir, porque los necesitamos, o sea, tiene funciones biológicas muy importantes y no podemos dejarlas de lado. ¿Ok? Entonces, en los jugos, que es como les mencionaba, también encontramos carbohidratos, solamente que estas moléculas son más pequeñitas, que son los azúcares. Y ahorita vamos a ver una página donde vienen unos elementos, bueno, más bien unos alimentos, y ustedes van a dibujar de dónde obtenemos nosotros nuestros carbohidratos. ¿Ok? Entonces me dicen para poder quitar la pantalla y compartirles la página. Listo. Ok, déjenme pauso. Entonces, está bien sencillo lo que tenemos que hacer. Vamos a leer esta página que es una biblioteca nacional de la medicina, entonces es una fuente confiable. Entonces aquí tenemos los alimentos que contienen almidón. En este caso aquí tenemos varios y aquí nos menciona otros. Los carbohidratos se encuentran en alimentos que contienen almidón o azúcares tales como el pan, el arroz, la pasta, los cereales, las patatas, las arvejas, el maíz, las frutas, el jugo de frutas, la leche, el yogur, los bizcochos, los caramelos, las bebidas gaseosas y otros dulces. Entonces, ahorita lo que van a hacer es empezar a dibujar un amplio número de alimentos que contienen carbohidratos, ¿ok?